Hola, vamos a continuar entonces con nuestra primera clase virtual. Vamos a continuar en donde íbamos, no sin antes hacer un repaso de en dónde estamos y para dónde vamos, como es habitual en mis clases. Voy a apoyarme, como les contaba, en este documento que les enviaré adjunto al link de esta clase en YouTube y recordemos básicamente en dónde estamos y para dónde vamos. Estamos hablando de probabilidad. La primera clase que vimos fue de probabilidad. ¿Por qué vamos a hablar de probabilidad? Recordemos que acabamos de pasar por una unidad que llamamos estadística descriptiva. Si hubiésemos querido que la finalidad de este curso fuera meramente descriptivo, pues ya cumplimos. Entonces que hemos definido la probabilidad descriptiva como aquella que se encargaba de resumir, condensar, hacer que los datos hablen utilizando métodos numéricos, gráficos y tabulares. Ya pasamos por ahí. Pero recordemos que la estadística tiene otra rama, otra subdivisión que es la que llamamos estadística inferencial, que es la que se encarga de, a partir de un número menor de datos, atreverse a decir qué va a ocurrir con un conjunto mayor de datos. Se encarga de hacer inferencias, deducciones, conclusiones. ¿Y cómo logra hacer esto? Pues se apoya en la teoría de probabilidades. Así que si queremos hablar algo de estadística inferencial, pues el paso por las nociones de probabilidad pues es obligado. ¿Cuál es la intención acá o el norte en esta unidad? El norte es que vamos a formalizar el concepto de probabilidad desde una visión formal, desde una visión matemática, no desde una visión intuitiva, informal, que es la que manejamos a menudo. Queremos es tener una, una formalización de lo que es probabilidad desde una teoría matemática. Para ello vimos en la primera clase que tuvimos presencial de probabilidad que antes de definir probabilidad necesitábamos dos preliminares, necesitábamos dos conceptos previos que ustedes conocían, pero que era necesario llamarlos en este momento, recordarlos, porque nos van a servir para entender lo que viene más adelante. Esas dos cosas que vimos fue las nociones de teoría de conjuntos, las nociones básicas de teoría de conjuntos, que acá se los adjunto para que lo lean con más detenimiento, pero pasando por ahí de forma rápida, pues vimos lo que era un conjunto, cómo podríamos referirnos a esos conjuntos, entre otras formas hablamos de tres, nombrando cada uno de sus elementos, nombrando o describiendo el tipo de elementos que conforma el conjunto por comprensión, donde recuerden que acá este símbolo se lee tales que. Luego de eso hablamos de conjuntos especiales, relaciones y operaciones. Hablamos de lo que es el conjunto vacío, el conjunto universal, la relación de pertenencia de su conjunto, las operaciones de unión, intersección y diferencia. E hicimos los diagramas de Venn o dibujitos acerca de esas definiciones para aterrizar un poquitico más esos conceptos o recordarlos. Eso fue lo primero. Recuerden que estoy pasando rapidito para que ustedes saquen el tiempo y lo lean previo a seguir con este video. Y la otra cosa que hablamos fue las operaciones con fraccionarios. También lo vimos en la primera clase. Esos eran los dos preliminares que necesitábamos básicos para entender lo que sí. Luego de eso dijimos, listo, ¿qué es a lo que le vamos a calcular probabilidad? Pues si queremos hacerlo de forma, digamos, científica, de forma matemática, pues tenemos que definir muy bien a qué es lo que le vamos a calcular probabilidad. Entonces ahí hablábamos de lo que eran los experimentos aleatorios. Vimos que un experimento aleatorio era un experimento que verificaba tres condiciones, pero ahí quiero que recuerden que lo especial de este asunto es que lo que vamos a llamar lo que vamos a llamar, perdón, evento o suceso aleatorio no es más que el resultado de un experimento aleatorio. Y que lo novedoso acá es que ese resultado lo vamos a entender como si fuera un conjunto que está contenido en un conjunto de resultados posibles, que es lo que llamamos el espacio muestral. Entonces a eso es lo que vamos a llamar evento. Recordemos que en esa época eh, definimos o dimos como ejemplo sencillo de lo que era un experimento aleatorio, pues simplemente lanzar una moneda donde el espacio muestral no era más que el resultado cara o sello, y los eventos pues era simplemente el evento que me salga sello o el evento que me salga cara. Con eso no hay mayor límite. Luego de eso definimos lo que era la probabilidad de una forma muy sencilla, simplemente como casos favorables sobre casos posibles. Y que así definida la probabilidad hicimos algunos ejemplos que tenían que ver con sacar cara en lanzamiento de una moneda o
El otro clásico es el de calcular la probabilidad de que me salga algún número en un dado. Recuerden que se lo hicimos el primer día de clase y de ahí entendimos que la probabilidad siempre iba a ser un valor que iba a estar entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 era más factible de que ocurriera, entre más cercano a 0 menos posible de que ocurriera. Que podíamos hablar en términos porcentuales de probabilidad su equivalente, pero ya no hablaríamos de probabilidad sino de riesgo o de posibilidades de ocurrencia. Entonces también es a veces, hay un ejemplito adicional a los que hicimos en clase para que lo lean. Pero lo que vimos también esa primera clase es que la probabilidad, así como la definimos, tenía ciertas propiedades. Estaba siempre entre 0 y 1, pero que únicamente me daba 0. Cuando me preguntaban por la probabilidad del vacío, únicamente me daba 1 cuando me preguntaban por la probabilidad del espacio muestral. Prácticamente eso fue lo que vimos en la primera clase. ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? Nos vamos a dedicar a hablar de la probabilidad condicional. No se me preocupen mucho con este asunto, porque la estrategia pedagógica para ver esto es que vamos primero a definirlo tal cual como aparecería en un texto, pero luego vamos a desmenuzar, a tratar de entender con varios ejemplos para aterrizar un poquitico más el concepto. Entonces, ¿qué es este cuento de la probabilidad condicional? Pues resulta que no siempre me van a pedir una probabilidad sencilla donde yo pueda calcular casos favorables sobre casos posibles, sino que existen situaciones en que es necesario calcular la probabilidad en presencia de otro evento. Es decir, me van a pedir la probabilidad de que ocurra un evento condicionado a que otro evento ya ocurrió. Eso lo vamos a escribir de esta forma, lo vamos a representar de esta forma. Cada vez que veamos esto que está acá, lo vamos a leer como probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió. Entonces, la definición de la probabilidad condicional, esto que acabamos de expresar, pues simplemente se va a calcular como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. ¿Qué significa eso? La probabilidad condicional no es más que esto que estamos resaltando acá. Si a mí me piden una probabilidad condicional, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de la intersección y dividirla por la probabilidad de B, del que está acá abajo. Vamos a entender esto mejor con ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos para aterrizar un poquitico este concepto. El primer ejemplo y el más sencillo de todos es el siguiente. ¿Qué tal si nos piden calcular las siguientes probabilidades? Dos situaciones. La probabilidad es la probabilidad de sacar un 4 en el lanzamiento de un dado. Esa es la primera situación. La segunda situación sería sacar también un 4, pero si yo ya sé que el resultado fue un número par. Es decir, en la primera situación es simplemente lanzar el dado y calcular la probabilidad de obtener un 4. En la segunda situación se lanza el dado, pero yo no les dejo ver el resultado, pero les digo que el resultado fue un número par. La primera es un ejemplo de una probabilidad sencilla, la segunda pues hará referencia a una probabilidad condicional. En este punto sería bueno preguntarnos en cuál situación, en el A o en el B, la probabilidad será mayor. Unos podrían decir que en A, otros podrían decir que en B, pero vamos a calcularlo y al final darnos cuenta si efectivamente en A o en B es mayor la probabilidad. Entonces, vamos a resolverlo con ayuda de este tablerito. Entonces, recuerden también que el primer día de clase nos había quedado ahí expresado en el aire de que íbamos a razonar cuando fuéramos a resolver cualquier ejercicio de probabilidad, fuera fácil o sencillo el ejercicio, íbamos a razonar de una manera sistemática, de una manera ordenada. Y el primer paso que habíamos dado era que si usted va a resolver un ejercicio de probabilidad, siempre empiece por definir los eventos, definiéndolo como lo que entendemos los eventos como conjuntos. Entonces el primer paso, por obvio, por estúpido que parezca, empiece por ahí, empiece definiendo cuáles son sus eventos, entendiéndolos como conjuntos. Entonces acá, ¿qué eventos tenemos? Podríamos decir que tenemos un evento A, que llamaríamos simplemente sacar un 4, pero lo puedo definir como el conjunto unitario 4. Dentro de las formas que hay para referirme a conjuntos, yo elegí esta. Y hay otro evento B que es el resultado par, pero nuevamente yo voy a describirlo de esta forma, nombrando cada uno de sus elementos. 2, 4, 6, que son las posibilidades de par en el lanzamiento de un dado. Vamos a resolver la situación A. En la situación A me están pidiendo la probabilidad de A, una probabilidad de las que podríamos llamar sencillas, de las que podemos calcular
simplemente como casos favorables sobre casos posibles. La probabilidad de un 4 en el lanzamiento de un dado sería, casos favorables sería 1, los casos posibles, pues los lados que tiene un dado, que serían 6. Un sexto, ya esto lo habíamos hecho, y esto me da 0.16. No hay nada nuevo acá. Ya vamos a encontrar algo diferente, es en el literal B. En el literal B, si se dan cuenta, me están preguntando por la probabilidad de A, dado que B ya ocurrió. Es decir, si lo leo de esta forma, sería la probabilidad de obtener un 4, dado que yo ya sé que el resultado fue un número par. Según la fórmula, que la podemos ver acá en el documento anexo, acá al ladito, será simplemente la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Entonces, ¿qué tal? Pues para dar respuesta a esto, simplemente vamos a coger acá aparte, pero hagamos despacito y entendamos, calculamos la intersección. Y luego lo metemos en la fórmula. Concentrémonos, olvidémonos de esto y concentrémonos en esto. ¿Qué es la probabilidad de A intersectado B? Pues tendremos que preguntarnos primero qué es A intersectado B. Si recuerdan, A intersectado B, escribámoslo por acá, es el conjunto que está conformado por todos los elementos que están en A y en B al mismo tiempo. ¿Qué está en A y en B al mismo tiempo? Pues simplemente en A y en B al mismo tiempo está el 4. Entonces, si yo me pregunto por la probabilidad de la intersección, es como si me estuviera preguntando por la probabilidad de obtener un 4. Es decir, esto no es más que un sexto. ¿Qué significa? Que acá en la fórmula arriba debe ir un sexto. Ahora vamos a ver qué debe ir abajo. Abajo debe de ir la probabilidad de B. Y si recordamos, B es la probabilidad de un número par. Nuevamente, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos favorables a pares hay en el lanzamiento de un dado? Pues 3, mírenlos acá, 1, 2, 3. ¿De cuántos posibles? 6. ¿Qué significa eso? Que acá abajo debo reemplazar la probabilidad de B por 3 sextos. Aplico acá la ley de la oreja. ¿Qué me queda? Que eso sería 6 por 1 y 6 por 3, cancelo esto con esto y me queda un tercio, que no es más que 0.33. Entonces esta sería la respuesta de la primera situación y esta sería la respuesta, perdón, de la segunda situación y esta es la respuesta de la primera situación. La pregunta que nos habíamos hecho era en cuál de las dos situaciones era más alta la probabilidad. Pues ya acá tenemos la respuesta, evidentemente es más alta en la segunda situación. Es decir, acá el riesgo es del 16%, acá el riesgo es del 33%. ¿Qué significa eso? Esto es un efecto que tiene la probabilidad condicional. Tiende a aumentar la probabilidad. Cuando yo tengo más información, cuando ya ocurrió un evento, lo que va a pasar, lo que posiblemente ocurra es que la probabilidad tiende a aumentar. Algunos de ustedes pueden estar pensando, profe, ¿por qué dio toda esa vuelta si yo ya había incluso resuelto esto en mi cabeza sin necesidad de hacer toda esa fórmula? Sí es posible, pero este es un ejemplo sencillo que nos permite ver el uso de la fórmula. Porque miren, lo que les digo es que alguien pudo haber razonado de la siguiente forma y decir, mire, yo me puedo obviar todo esto y simplemente decir que esto es un tercio. Si me están preguntando por la probabilidad de que me salga un 4, dado que yo ya sé que el resultado fue par, pues los casos favorables va a ser 1, porque nada más hay un 4 en el lanzamiento de un dado, pero ya no va a ser sobre 6, sino sobre 3, porque yo sé que ya tengo un número par y los pares no son 6, sino que son simplemente 3 en el lanzamiento de un dado. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad condicional sigue siendo casos favorables sobre casos posibles. Muy bien, veamos más ejemplos. Más ejemplos para que aterricemos este concepto. Miremos este otro. Vámonos por acá más grande. De la tabla 1, ya vamos a ver pues la tabla 1, calcule la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis dado que se sabe que tiene menopausia. Entonces busquemos la tabla 1, digamos esto, y volvámonos que la tabla 1 está por acá, está bien. Esta tabla 1, si recuerdan, es una tabla de contingencia, de hecho fue uno de los ejemplos que utilizamos en el encuentro en la sala. Recuerdan que era esa base de datos de 1000 mujeres
que se les medían dos variables, su clasificación según la OMS en base o con base, perdón, a su densidad ósea, que se permite clasificarla en si tiene osteoporosis, osteopenia o no tiene ningún problema en los huesos. Y si la mujer estaba pasando por la menopausia o no estaba pasando por la menopausia. Recuerden cómo se leen esas tablas de contingencia. Acá tendríamos el total con clasificación normal, el total con osteopenia, el total con osteoporosis, acá el total de las no menopáusicas, acá el total de las que tienen menopausia, y acá en el centro están los cruces de las variables. Es decir, ejemplo, ¿cuántas mujeres tienen osteopenia y tienen menopausia? 359. Muy bien, entonces me están pidiendo que me apoyen esta tabla para calcular esta probabilidad condicional. Entonces vamos a hacerlo juntos. Nuevamente. Vamos a hacerlo juntos, vamos a apoyarnos del tablero, permítanme, yo borro esto que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Y vamos a concentrarnos en el segundo ejemplo. En este me están pidiendo que calcule la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis y tenga, dado que se sabe que tiene menopausia. Entonces miren que acá podemos identificar los dos eventos, osteoporosis y menopausia. Escribámoslos por acá, que recuerden que es el primer paso. Digamos que el evento A sea osteoporosis y que el evento B sea menopausia. Serían los eventos. Osteoporosis y menopausia. Muy bien. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Si se dan cuenta, me están pidiendo la probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió. Es decir, me están preguntando por la probabilidad de encontrar una mujer que tenga osteoporosis dado que se sabe que tiene menopausia. Obviamente, este valor es esto que está acá, es diferente a que si me escribieran algo de este tipo. Miren que acá sería totalmente diferente, sería la probabilidad, esta que está acá, da la probabilidad de que tenga menopausia o que se sabe que tiene osteoporosis. ¿Qué quiero con esto? Decirles que lo que aparezca acá abajo es siempre el hecho que ya está dado. Entonces, borremos esta, que era simplemente un comentario ahí al margen. Entonces, para resolverlo, pues sabemos que la fórmula es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Entonces, vamos a la tabla. Vamos a colocar acá arriba, vamos a hacerlo de una vez directamente en la fórmula. Preguntémonos solamente por esto, por la intersección. ¿Cuál será la probabilidad de encontrar una mujer que tenga al mismo tiempo osteoporosis y menopausia? Pues voy a la tabla. ¿Cuáles serían los casos favorables? ¿Cuántas tienen osteoporosis y cuántas tienen menopausia al tiempo? Serían los casos favorables, serían 58 sobre 1000, porque son casos favorables sobre casos posibles. Muy bien. Ahora vamos para la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? Pues recordemos que B es menopausia. ¿Cuántas mujeres con menopausia tenemos en esa población? Serían 697. ¿Sobre cuántas? Sobre 1000. Aplicamos ley de la oreja, pues ya sabemos que se me va a cancelar este 1000 con este 1000 y esto me da 58 sobre 697. Y eso me da, ya por acá en el documento lo tenemos hecho, 0.083. Es decir, la probabilidad de encontrar una mujer en esa población que tenga osteoporosis y que tenga menopausia, pues es de 0.083. Espero hayan entendido estos dos ejemplos y para poner a prueba si sí entendieron, les sugiero o les propongo que hagamos
estos otros dos. Estos dos. Les supongo que hagamos estos dos que están acá. Vamos a hacer estos dos como ejercicio. Es decir, les recomiendo que en este momento pausen el video y traten de resolver esos dos ejercicios solos. Obviamente ya los voy a resolver, pero la idea es que ustedes paren el video acá y traten de hacerlo y luego comparen con lo que yo voy a terminar haciendo. Es como la propuesta. Entonces, por favor, pausen el video en este momento. Muy bien, espero que sí hubiesen parado el video y que ahora que ya ustedes lo resolvieron, pues tratemos de resolverlos juntos estos dos ejercicios. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer este que está acá. La probabilidad de encontrar una mujer que sufre de menopausia, dado que se sabe que tiene osteopenia. Nuevamente empecemos definiendo los eventos. Acá vamos a decir que una A, pues que sea menopausia, y que un B sea osteopenia. Me están pidiendo, recuerden, la probabilidad de A, dado que B ya ocurrió. Sabemos que por definición es esto. Y vamos a reemplazar lo que corresponde. Entonces, vamos a calcular la intersección. La intersección sería la probabilidad de encontrar una mujer que tenga menopausia y osteopenia al tiempo. Menopausia y osteopenia al tiempo. Vamos a la tabla. ¿Cuáles serían los casos favorables sobre casos posibles? Osteopenia y sin menopausia son 300. Miren acá. Osteopenia y sin menopausia 359. 359 sobre qué? Sobre 1000. Eso hace referencia únicamente a esta intersección, a la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de osteopenia. ¿Cuántas tienen osteopenia? Serían 467 sobre 1000. Aplicamos la ley de la oreja, pues ya sabemos que se me cancela esto con esto, y el resultado va a ser 359 sobre 467. Que si hacemos ese cálculo, eso me da 359 dividido 467 me da 0.76. Perfecto. Espero que les hubiese quedado igual cuando trataron de resolverlo ustedes. Entonces ya hicimos el primer ejercicio. Vamos a hacer el siguiente. Y en el siguiente me están pidiendo es la probabilidad de que una mujer sufra de menopausia, dado que se sabe que tiene osteoporosis. Simplemente digamos que A, yo optimizo un poquitico el espacio, digamos que A sea menopausia para este ejercicio y que B sea osteoporosis. Osteoporosis. Nuevamente, hacemos lo mismo, según la fórmula, lo que me están pidiendo es la probabilidad de A dado que B ya ocurrió, sería la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B, y sabemos entonces que acá me va a quedar nuevamente cuántas mujeres tienen menopausia y osteoporosis. Menopausia y osteoporosis serían 58 sobre 1000. ¿Y cuántas tienen osteoporosis? ¿Cuál sea la probabilidad de osteoporosis? Serían 64 sobre 1000. Ya sabemos que aplicando ley de la oreja, me cancela esto con esto y me queda 58 sobre 64, que es
0.90. Muy bien, espero también este les hubiera quedado bien. Si no, pues tienen la posibilidad de volverse, tratar de entender bien los conceptos. Muy bien, entonces esto es el cuento de la probabilidad condicional. Tenemos la fórmula. Importante acá, miren, no nos podemos quedar únicamente en el resultado, sino que la invitación es que pongamos esto en contexto, es decir, tratemos, no nos quedemos solo en la parte matemática de los cálculos que hicimos acá. Si yo les pidiera, miren, ¿por qué no razonamos qué fue lo que encontramos? Si yo les pidiera que me dieran una conclusión de qué les llama la atención de estos tres ejercicios que hicimos, es decir, que se concentren en este valor y este valor, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué les llama la atención de esas tres probabilidades que encontramos? Pues miren, si piensan con algo de detenimiento, se darán cuenta que llama la atención esta probabilidad que es la más bajita y esta probabilidad que es la más alta. Acá el riesgo es del 8.3%, acá el riesgo es del 90%. Es más, si volvemos a leer, estas dos cosas están relacionadas. Miren, acá es la probabilidad de osteoporosis dado que se sabe que tiene menopausia. Y acá es lo mismo, pero al revés. Es decir, acá me están pidiendo, acá lo que calculé, perdón, fue la probabilidad de menopausia dado que se sabe que tiene osteoporosis. Y esta es mucho más alta que esta. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tendría su utilidad en un contexto real? Pues supongan que ustedes van a hacer una intervención en esa comunidad de 1000 mujeres. ¿Qué me está diciendo esto? Que si usted sabe que una mujer que usted, digamos, va a hacer una intervención educativa y usted de entrada puede cuestionar o preguntar con una conducta de entrada si tiene osteoporosis. Si esa mujer tiene osteoporosis, lo que me está diciendo es que el riesgo de que tenga menopausia, si se sabe que tiene osteoporosis, el riesgo de que tenga menopausia sin necesidad de preguntarle es del 90%. Es decir, es muy probable que si tiene osteoporosis, es muy probable en esa población de que tenga menopausia. Pero lo contrario es que si usted sabe que tiene menopausia, la relación con osteoporosis, el riesgo es mínimo. Esa es la idea de la probabilidad condicional. Para eso serviría en un contexto aplicable al cuidado enfermero. Entonces, esta es la idea de la clase de hoy, hablar únicamente de probabilidad condicional. Nos vemos entonces en una próxima clase virtual. Espero que no sean mucho, espero volverlos a ver presencialmente, que esto pase sin mayor contratiempo y que podamos continuar con nuestras vidas. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos luego.